Con espuma en la mano, una tormenta de emociones furiosas dentro de la ira, la traición, la tristeza, todas se fusionaron en una resolución feroz después de que James dejó caer esa bomba sobre mí y desapareció dejando nada más que su sombra y un montón de promesas incumplidas. Me encontré mirando el divorcio. Los papeles que dejó atrás. Ahí sentados en la mesa de la cocina como si se burlaran de mí con el corazón apesadumbrado y las manos que no podían dejar de temblar. Los firmé. Llevé esos papeles a la corte como si estuviera entregando mi propio corazón en una caja que lo traiciona. Me hizo algo que no podía trabajar, no podía pensar. Claridad, todo lo que hice fue sentarme atrapado en mi propia cabeza con pensamientos que corrían en círculos como basura en un laberinto, era como si mi cuerpo simplemente se hubiera rendido ante mí, no podía manejarlo. El estrés de todo antes de darme cuenta me derribó con una enfermedad grave que necesitó cirugía y todo gracias a estrellas por el seguro porque cubría todo sin él, me habría hundido más profundamente en un agujero del que no podía sacarme. La gente los bendijo, al principio no lo sabían, pero cuando se enteraron, vinieron corriendo, no importaba que no hubiéramos estado hablando mucho o que tenían sus propios problemas, simplemente aparecieron, mi mamá y mi papá. Turnaban. Cuidándome, asegurándose de que comiera algo y evitando que la casa se desmoronara a mi alrededor. Cuando descubrieron lo que James había hecho, el aire se volvió espeso por la ira y la preocupación, pero estuvieron allí para ayudarme de principio a fin. No puedo creer esa serpiente, mi padre. Murmuró un día su voz baja pero de una furia que no había escuchado en años. Dejándote así en tal desastre. Mi mamá, siempre la más suave, simplemente me abrazaba cerca. Estamos aquí, bebé, vamos a superar esto juntas. Ella diría sus palabras, un balbuceo en mi corazón roto me estaba ahogando en gratitud por ellos. Sin su ayuda no sé cómo lo hubiera hecho. A poco con su apoyo comencé a salir de ese pozo de desesperación. Comencé a sentir pedacitos de mí mismo volviendo a tejerse. No fue fácil volver al trabajo el primer día. Recuerdo estar parado afuera de mi mano en la puerta respirando profundamente como si estuviera a punto de sumergirme bajo el agua. ¿Puedes hacer esto?, me susurré. Mí mismo una y otra vez. Como un mantra por dentro. Era como entrar en un mundo diferente. Las caras familiares, el olor a café en el aire, todo era igual, pero sentí como si lo estuviera viendo desde el otro lado de una pared de vidrio. Bueno, ella, una de mis compañeras. Preguntaron los trabajadores mirándome. Una mezcla de preocupación y curiosidad. Sí, simplemente volviendo al ritmo de las cosas, respondí forzando una sonrisa que sentí que me costó todo, pero día a día se volvió un poco más fácil, la rutina de trabajo, la concentración que exigía. Me dio algo más en que pensar además de James y el desastre colosal que dejó. Mis padres fueron mi roca, mi puerto seguro en la tormenta. Me salvaron en más de un sentido. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más locas, Liz, si el mismo que sin saberlo puso mi vida en un giro de cola al traer a Tina, me dio un zumbido una tarde perezosa. Ella, no vas creer lo que acabo de descubrir. Liz soltó apenas dejándome recibir un hola. Me preparé, no estoy seguro de estaba de humor para más sorpresas. ¿Qué pasa? Liz, ¿qué descubriste ahora que la modelo Tina ya estaba embarazada cuando conoció a James en nuestra fiesta? James fue interpretado a lo grande. La voz de Lisa era una mezcla. Sorpresa, y extrañamente, un toque de satisfacción. La noticia se hunde en una parte de mí, la parte que todavía estaba alimentando un corazón roto y un ego herido. No pudo evitar sentir una punzada de satisfacción por lo que me dejó por una mentira. No puedo decir que me entristece saber que pensé para mí mismo, pero tenía razón. Escucha, ella, esta es tu oportunidad, necesitas defenderte, consigue lo que es tuyo. ¿Has pensado en hablar con un abogado? El tono de Lisa se volvió serio. Todos los negocios ahora. Realmente no tenía la idea de sumergirme en batallas legales. Además de todo lo demás, me sentí abrumador, pero Liz tenía razón. Supongo que vale pena intentarlo. Lo investigaré. Gracias. Liz, encontrar un abogado fue como entrar en otro mundo, pero tuve suerte de encontrar uno que no me viera simplemente como otro. Número de caso. Así que me estás diciendo que el auto en el que se llevó James está a tu nombre. El abogado preguntó con las cejas arqueadas y lo leí. Es una buena señal. Sí,
todo está a mi nombre, la casa, el auto. Nunca pensé que simplemente déjame en libertad, así te expliqué la realidad de mi situación. Acomodarme es bueno, eso hace las cosas mucho más simples. Tienes todo el derecho a ese auto y a la casa, definitivamente podemos trabajar con esto. El abogado garabateando algunas notas, pero no fue suficiente saber que había ganado mientras estaba sentado allí. La realidad de mi situación, hundiéndome en un plan, comenzó a tomar forma. James pensó que podía agregar mi vida y cabalgar hacia el atardecer con su amante y mi auto. No lo creo. Ese día entré a la estación de policía. Corazón estaba acelerado, pero mi resolución era férrea. Nunca pensé que presentaría un informe contra James, pero aquí estaba, denunciando el auto que robó, el auto que legalmente me pertenecía. Se sintió surrealista, como una escena de una película que nunca quise protagonizar, pero había una sensación de rectitud al dar el paso, una declaración de que ya iba a ser víctima de su egoísmo. Las semanas pasaron borrosas. Después de eso encontré consuelo en mi trabajo y el apoyo de mis amigos y familiares para reconstruir lentamente la vida que James había tratado de derribar. Y entonces, de la nada, sonó mi teléfono y ver el nombre de James parpadear en la pantalla me hizo una sacudida de sorpresa. Ella, por favor, tienes que ayudarme. La voz de James era frenética. Marcado contraste con el frío desapego que había mostrado durante nuestra última conversación. Ayúdame, hice eco de mi voz fría. ¿Por qué diablos haría eso? Me arrestaron a ella por robar el auto, tu auto, dicen que es theft auto. Tienes. Retire su reclamo, por favor, se lo ruego, suplicó, que la desesperación se filtraba en cada palabra. La noticia me golpeó con una mezcla de sorpresa y, admitiré, un toque de satisfacción. ¿Usted quiere que lo saque de apuros después de todo lo que ha hecho?, le pedí. Ella, incrédula. Lo siento, sé que me equivoqué, pero esto. Serio, podría ir a la cárcel. Se le quebró la voz. Ese es el punto. Las acciones de James tienen consecuencias. Elegiste irte para robarme y ahora te enfrentas a la música, respondí, mi decisión firme. Hubo una pausa y casi podía oírlo luchando por las palabras. Ella, por favor, no pensé que llegaría a esto, dijo, con voz quebrada. Ese siempre ha sido tu problema, James, nunca piensas las cosas, dije. Los años de frustración y dolor de corazón reduciéndose a este momento de claridad. Antes de colgar, había una cosa más que necesitaba que supiera. Ah, y James, tu preciosa Tino ya estaba embarazada en nuestro aniversario, no de tu hijo, pero buen intento. Jugaste el silencio del tipo que grita más fuerte que palabras que jamás pude. Supe que le había hecho comprender la verdad de su situación y las mentiras que había estado viviendo. Finalmente llegaron a casa. James intentó hablar para responder, pero no salió nada. Ya no necesitaba escuchar sus excusas ni sus disculpas. Había dicho mí. La sala del tribunal estaba fría, un marcado contraste con el calor de las emociones que burbujeaban dentro de mí. Me senté con la espalda recta y el corazón latía con fuerza mientras el juez hojeaba los documentos colocados ante él. James estaba sentado al otro lado de la sala, su abogado le susurraba al oído. Pero la engreída que alguna vez llevó como una capa se había desvanecido. Ahora parecía más pequeño, de alguna manera disminuida. Señora Carter, usted presentó cargos de robo contra el señor James Carter alegando que tomó posesión ilegalmente de un vehículo registrado a su nombre. ¿Es así de correcto?, el juez le preguntó a su voz que resonaba en la sala del tribunal. Sí, su señoría, eso es correcto, respondí con voz firme a pesar del temblor que sentí dentro. El abogado de James se puso de pie, un hombre elegante con un traje elegante y una voz demasiado suave. Su señoría, el señor Carter sostiene que esto fue un malentendido. El vehículo en cuestión era un bien. Y creía que tenía todo el derecho a usarlo. El juez asintió, aparentemente poco impresionado. Señor Carter, ¿tiene algún documento que demuestre su reclamo sobre el vehículo? James se movió incómodo en su asiento. No, su señoría, pero nada, tartamudeó. Antes de que pudiera detenerme, el auto era mío, registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, lo tomó. Mi consentimiento, eso es robo. Entré en la habitación. Going quiet, el juez me miró y luego a James, su mirada se detuvo. Me parece claro que la señora Carter ha proporcionado pruebas suficientes para respaldar su afirmación. Señor Carter,
sus acciones constituyen un robo, usted tomó ilegalmente algo que no le pertenecía, el juez declaró que él. De James intentó intervenir, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Estoy fallando a favor de señora Carter. Señor Carter, debe devolver el vehículo inmediatamente a la señorita Foster y compensar los daños sufridos durante este periodo. Además, pagará una multa por la posesión ilegal del vehículo. James parecía como si le hubieran abofeteado y se volvió. Suplicando a ella, por favor, negué con la cabeza interrumpiéndolo. El juez James, eso es todo lo que quería, no puedes simplemente tomar lo que quieres sin consecuencias. El juez golpeó su martillo marcando el final del proceso, el tribunal se suspende mientras salía de la sala con un peso. Me quité de los hombros no sé.